Hola, buenas tardes. Gracias a todos por participar en este seminario web de hoy. Vamos a estar hablando sobre el programa de asistencia técnica del programa Thrive para los beneficiarios de pequeñas empresas localizados en el condado de Fairfax. Thrive se creó para atender una necesidad inmediata de las empresas que han sido afectadas por la pandemia. El programa está diseñado para capacitar a las pequeñas empresas locales y proporcionar asistencia técnica específica en áreas de necesidad. Las pequeñas empresas del condado de Fairfax afectadas negativamente por la pandemia pueden solicitar y recibir subvenciones no monetarias para servicios de asistencia técnica por un valor de un monto de $10,000 en servicios especializados técnicos. Nos gustaría empezar esta presentación presentando al Departamento de Iniciativas Económicas, conocido como DEI por sus siglas en inglés, del condado de Fairfax. El equipo del Departamento de Iniciativas Económicas dirige programas a iniciativas para fortalecer el desarrollo económico y posicionar al condado de Fairfax como una comunidad económicamente competitiva y próspera. Este programa está brindado a usted por el programa del gobierno del condado de Fairfax. La Junta de Supervisores del condado de Fairfax autorizó $7 millones en fondos federales por el programa ARPA para establecer el programa de Thrive. Nuestra agenda para esta presentación. Vamos a hacer presentaciones breves. Vamos a tener un resumen general del programa de Thrive. Hablaremos sobre los requisitos de la solicitud. Vamos a hablar cómo completar su solicitud a través del portal. Vamos a hablar sobre cómo obtener ayuda y vamos a cerrar con preguntas. Durante esta presentación vamos a estar cubriendo bastante información, entonces pedimos que por favor tengan en cuenta que durante esta presentación pueden poner sus preguntas en el chat durante la presentación. Las preguntas van a ser respondidas durante el tiempo designado al fin de la presentación. Y queríamos compartir con ustedes que va a haber una grabación de esta presentación y va a estar disponible en el sitio web del condado de Fairfax. Un poquito sobre nuestra organización LDC. LDC es una organización comunitaria sin fines de lucro. Nuestra misión es de impulsar el progreso económico y social de las familias con ingresos de bajos ingresos o moderados, dándole las herramientas y habilidades que necesitan para lograr la independencia financiera. DCI, el Departamento de Inversiones Comunitarias Directivas, es un programa de LDC. DCI, por sus siglas en inglés, se asocia con tendencias gubernamentales y privadas para desplegar rápidamente la ayuda financiera disponible a través de programas de subvención a las comunidades vulnerables. DCI es un socio de confianza y colaborador con el condado de Fairfax y el Departamento de Iniciativas Económicas, DEI, por sus siglas en inglés. ¿Cómo participará LDC en este programa de Thrive? LDC será el administrador del contrato para el programa. LDC será responsable de la contratación de los entrenadores de negocios y consultadores. Seremos también responsables de la solicitud y de la revisión de la elegibilidad de las pequeñas empresas beneficiarias. Además, seremos responsables de proporcionar asistencia y apoyo adicional durante este proceso de la solicitud.
¿Cuál es el objetivo del programa? El objetivo del programa es ayudar a las pequeñas empresas a crear capacidad, a enfrentar los cambios económicos y de los cambios de hábitos de los consumidores y apoyar a los pequeños negocios con la planificación empresarial. ¿Cómo se prestarán los servicios a través de este programa? Los servicios se prestarán a través de la asistencia técnica individualizada y el análisis de pequeñas empresas por parte de consultadores especializados que tienen una capacitación centrada en las áreas de estrategias de comercialización, operaciones y planificación financiera. A través de este programa tendrá acceso a expertos en diferentes áreas de industrias. Esto incluye las categorías de estrategia de comercialización, que es reconocido más en inglés como marketing, finanzas y operaciones. Estas categorías pueden abarcar una gran variedad de trabajos, por lo cual hemos incluido un poco más de detalles aquí para elaborar los tipos de categoría específicas que puede ser incluido como parte de los servicios técnicos que pueden recibir. En la categoría de estrategias de comercialización, en esta categoría puede abarcar los siguientes servicios. Esto puede incluir consultoría de marca, diseño gráfico, desarrollo de comercio electrónico, desarrollo de páginas web, fotografía o presencia digital. En la categoría de operaciones, en esta área en específico, esto puede abarcar los siguientes servicios. Esto puede incluir creación de un sistema de punto de venta, creación de un sistema de reservas o citas, creación de un sistema de contabilidad, por ejemplo, QuickBooks, asesoramiento para la negociación de contratos de arrendamiento, recursos humanos y adquisición de talentos para el personal. En la categoría de finanzas, esto puede incluir planificación financiera, salud financiera y asesoramiento fiscal. Entonces, como ustedes verán, este programa puede servir en muchas áreas de servicio. Okay, vamos a hablar un poquito sobre el proceso del programa. El proceso del programa para las pequeñas empresas solicitantes va a consistir de 4 fases claves. En la fase número 1, que es el primer paso, los solicitantes completarán su solicitud a través del portal, comenzando con algunas preguntas de selección de elegibilidad inicial. Los solicitantes introducen la información financiera y de contacto de la empresa en la solicitud para determinar la elegibilidad para el programa. A continuación, si se determina que cumplen los requisitos en las preguntas de selección, los solicitantes podrán completar otras preguntas de solicitud y cargar documentos. Después de enviar la solicitud, los solicitantes tendrán acceso a la evaluación de la salud de la empresa y esta evaluación no va a afectar la elegibilidad para el programa. Esta evaluación es más para determinar la salud de la empresa. En la fase 2, el equipo de revisión de LDC revisará las solicitudes presentadas para confirmar la elegibilidad. El equipo de revisión puede ponerse en contacto con usted por correo electrónico para pedirle más aclaraciones sobre la información que ha sido presentada. Y así, pedimos que por favor en este proceso esté atento a su correo electrónico por si nosotros necesitamos más información y estemos solicitando esa información de parte de ustedes. Entonces, les pedimos que estén atentos a su correo electrónico. En la fase 3, después de la revisión de la solicitud, los solicitantes serán notificados por el EDC si su negocio fue aprobado para ser un beneficiario del programa Thrive.
En la fase número 4 es el premio de los servicios de subvención. Los beneficiarios serán contactados por su asesor de negocios asignados a través de un correo electrónico. En este programa, los asesores empresariales van a actuar como gestores de casos de los beneficiarios y van a ayudar a determinar la asistencia específica mediante la evaluación de salud de la empresa y sus resultados. Los pequeños negocios beneficiarios serán entonces emparejados con los consultadores de negocios, que ya son consultadores que serán aprobados para proveer estos servicios por nuestra organización, quienes les proporcionará hasta $10,000 de asistencia técnica basado en los resultados del cuestionario de la evaluación de salud empresarial. Por favor, tengan en cuenta que se pedirá a los beneficiarios de pequeñas empresas que firmen acuerdos con sus consultadores y entrenadores para garantizar que todas las partes entendidas tengan toda la información sobre los servicios de Thrive y y de qué manera van a recibir estos beneficios. ¿Cuáles son esos requisitos de admisión? Estos requisitos de admisión, ustedes van a ser requeridos en presentar documentos y también parte de eso es requisitos en base a otras cualificaciones. Uno de esas cualificaciones sería, uno, tener domicilio de negocio en el condado de Fairfax. Esto incluye las ciudades de Herndon, Vienna y Clifton. Tienen que presentar comprobantes de tener 49 empleados o menos, que estén establecidos y generando ingresos antes del 31 de diciembre del 2021. Tienen que demostrar impacto negativo por la pandemia entre cualquier periodo anual o consecutivo de 6 meses utilizando los años de taxes del 2019, 2020, 2021 o 2022, que puede demostrar lo siguiente: una disminución del 5% de los ingresos, una disminución del 10% de los empleados. Experimentando impacto negativo por la pandemia entre cualquier periodo anual o consecutivo de 6 meses, utilizando los años siguientes del 2019, 2020, 21 o 22. Los documentos que van a ser requeridos para este proceso. Los documentos requeridos que debe presentar para completar su solicitud serían los siguientes. Uno, identificación del propietario o representante. Presentar su licencia comercial, profesional y ocupacional, que es reconocido como el DPO, por sus siglas en inglés. Completar una forma o presentar la forma W9. Presentar su documento de verificación del número tributario de la empresa. Otros documentos pueden ser pedidos, documentos adicionales como la declaración de impuestos firmados y con fecha, y una lista de nóminas de empleados. ¿Okay? Ahora vamos a hablar sobre cómo completar su solicitud a través del portal en línea. Y también vamos a explicar unos consejos para que puedan navegar el portal con facilidad. El equipo de LDC estará disponible para proveer ayuda y apoyo con cualquier pregunta que puedan tener mientras completando el proceso de la solicitud o en cualquier momento durante el programa. La mejor manera para ponerse en contacto con nuestro departamento, nuestro equipo, es a través del chat en vivo. Podrán encontrar el botón en la parte inferior derecha del portal de aplicaciones o por correo electrónico utilizando el correo electrónico de thrive@ledcmetro.org. Nuestro equipo es bilingüe
y podemos proveer ayuda en español. Si necesita acceso a otro idioma, también podemos atenderlo. Solo tienen que dejarnos saber. Comunicarse con nuestro equipo es fácil. De nuevo, repito que puede comunicarse con nuestro equipo por nuestro correo electrónico o directamente por el chat. Y como pueden ver aquí, estamos compartiendo con ustedes un ejemplo donde pueden encontrar ese botón para poder comunicarse con nosotros, que está subrayado en amarillo en esta pantalla. También en el portal hay opción para que ustedes puedan traducir la solicitud en español y completarla de esta manera. Cuando entren al portal, el portal está diseñado también para que puedan navegar por el portal en su idioma. Para poder activar esta función de traducir la solicitud en español, solo tienen que navegar a la parte inferior de la página a la izquierda. Encontrarán el botón. En esta imagen le estamos compartiendo la imagen que hemos incluido de la manera que pueden encontrar el botón en el portal. Solo tienen que hacer clic en el botón resaltando en amarillo, como ven en la imagen aquí, y va a traducir la solicitud a su idioma. ¿Cómo completar su solicitud? Las solicitudes se aceptarán a través del portal en línea. Para acceder a la solicitud, deberá crear una cuenta utilizando su correo electrónico. Introduzca su dirección de correo electrónico en la página de registro y recibirá un mensaje para configurar su contraseña. Este portal será su ventanilla única para todos los aspectos del programa Thrive. Así que nosotros aconsejamos que por favor tome nota de su nombre de usuario y contraseña para que pueda volver a entrar fácilmente al portal más tarde si es necesario. Una vez que se haya registrado, se le dirigirá a la página de inicio de la solicitud Thrive. Para iniciar la solicitud, haga clic en Ir a la solicitud en la página de inicio. En la imagen se muestra la página de inicio, así como la casilla resaltada Ir a la solicitud, en la que debe hacer clic. Tenga en cuenta que la solicitud tiene 4 secciones, a la que puede acceder a través de las 4 pestañas que aparecen a medida que se desplace a la solicitud. Para introducir sus datos en cualquier de estas secciones, primero debe hacer clic en el botón azul de edición situado en la parte superior derecha de la página y continuar. Entonces, como estamos en esta pantalla, imagen que estamos compartiendo con ustedes, aquí hemos circulado ese botón editar. De esa manera ustedes lo pueden localizar fácilmente cuando están completando solicitud en el portal. Para presentar su solicitud y completarla en el portal, debe completar las siguientes secciones. Esas secciones incluyen la información de contacto, el examen de admisibilidad y la información comercial y la certificación. Unos avisos importantes que nosotros queremos compartir para introducir datos en cualquier de estas secciones. Primero debe hacer clic en el botón azul de edición situado en la parte superior derecha de la página y continuar. Es importante que recuerde guardar su progreso a medida que avanza en la aplicación. Cuando haya completado todas las preguntas de una página, haga clic en el botón azul que dice guardar de la esquina superior derecha. Si sus datos se han guardado correctamente, el botón cambiará y volverá a decir editar. Si el formulario no se guarda, compruebe que haya completado y rellenado todas las preguntas obligatorias. Porque si hay una pregunta que no es rellenada, el portal no va a
a darle acceso para que puedan seguir. Como pueden ver en esta foto, la persona no completó algunos campos y recibió un mensaje en rojo que, como estamos compartiendo en esta imagen, ese mensaje en rojo dice, este campo está obligatorio. Entonces significa que tienen que responder algo, completar algo en esta sección para poder seguir progresando con su solicitud. ¿Ok? En esta sección de validación de direcciones comerciales, ahora pasaremos a la primera sección de la solicitud, que es completar la información de contacto y una nota importante al respecto. Como parte de la solicitud, se le pedirá que introduzca la dirección de su negocio para asegurarse que cumple con los criterios geográficos para ser elegible para el programa Thrive. La dirección que introduzca se ejecutará automáticamente a el sistema interno a través de un programa informático de validación de direcciones. Para confirmar que la dirección se encuentra dentro del condado de Fairfax. Y por eso es tan importante que en estas cajas introduzca la información de la manera correcta, para evitar retrasos en la revisión de su solicitud y garantizar que el proceso de validación pueda analizar correctamente su dirección comercial. Asegúrese de seguir las instrucciones de la sección. No incluya el tipo de calle, como calle o carretera, en el primer campo. Dirección de la empresa, que aparece en la esquina superior izquierda de cada captura de pantalla. En su lugar, siga el formato de la izquierda. Observa en el ejemplo como el primer campo se ha rellenado solo como dirección 1, 2, 3. Y en el segundo campo tiene la dirección de calle. Se ha seleccionado calle. Este es el formato correcto. En el ejemplo de la derecha, sin embargo, el primer campo se ha rellenado incorrectamente, donde el tipo de calle se ha escrito en el campo dirección de calle comercial. Por eso, y estamos compartiendo esta información porque le estamos informando que no queremos que su solicitud esto cause un atraso en la evaluación, y enfatizamos que pongan atención a esta parte, completando esta información, completando las casillas correctamente. ¿Okay? Y ahora vamos a pasar a hablar de la segunda sección de su solicitud, la elegibilidad empresarial. Como recordatorio, es importante que note la criteria de elegibilidad, que son: demostrar el impacto causado por la pandemia a su negocio. El impacto lo demostraría por medio de: 1, demostrar el 5% de disminución de los ingresos anuales, o 2, demostrar el 10% de disminución en el número de empleados. Pueden presentar informes de declaraciones de impuestos sobre cualquier periodo consecutivo de 2 años entre el periodo de años del 2019 entre el 2022. Solo tienen que cumplir con uno de los criterios anteriores para optar a la ayuda. A continuación, vamos a hablar del examen de admisibilidad a través del portal. Recuerde que para ser elegible deberá demostrar un perjuicio económico, ya sea por disminución de ingresos o de empleados. En esta sección compartimos lo que verán los solicitantes cuando intenten demostrar la disminución anual de ingresos en cualquiera de los años correspondientes. Y estos pueden ser en el 2019, el 2020, 2021 o 2022. Tenga en cuenta que la comparación solo es necesario para 2 años, aunque dispone de 4 años para los que pueden introducir datos.
Para cada punto de entrada, el portal cuenta con una calculadora interna que facilitará comprobar si su empresa reúne los requisitos para el programa de Thrive. En primer lugar, la aplicación le preguntará si sus ingresos anuales han disminuido. Si selecciona sí, se le pedirá que introduzca los ingresos anuales de cada año. Y esto se puede reflejar en la parte 1, línea 1, en su anexo C de su formulario 1040. No es necesario que calcule si cumple con la disminución del 5% o el 10%. El portal puede calcularlo por usted con nuestro computadora interna. Después de introducir los totales, el sistema también detectará qué años demuestran dicho aumento. Sobre la base de este cálculo, podrá aportar pruebas de estas cifras para los años correspondientes a una marca de verificación verde. Tras introducir los datos y hacer clic en guardar, se mostrarán los años que cumplen los requisitos. En la opción 2, si su empresa no cumple los requisitos, la opción de disminución anual de ingresos, la aplicación se proporcionará una calculadora similar para ver si su empresa cumple los requisitos de la opción de elegibilidad de disminución anual de empleados. Introduzca el número de empleados para los mismos años correspondientes, y esos son el 2019, 2020, 2021 o 2022. No es necesario hacer cálculos sobre si cumple con la disminución del 10%. Enfatizamos de nuevo que el sistema, el portal, puede calcular esto por usted. Entonces no tiene que hacer nada a mano para hacer este cálculo. Solo tiene que entrar al portal y empezar a rellenar la solicitud para que el sistema le dé ese resultado. Si el sistema no detecta una disminución anual elegible en empleados o ingresos, el portal le preguntará con preguntas de selección adicionales para ver si es elegible utilizando intervalos de 6 meses en su lugar. Presentando la solicitud. En lo que respecta al portal de la solicitud, aquí hemos captado la pantalla que verán por el portal antes de completar el proceso de presentación. Esta es la sección de certificación, donde verá un anuncio que dice su solicitud está lista para ser presentada. Y como ven en esta imagen que estamos compartiendo aquí, es esta imagen lo que esta es esa imagen y el mensaje que ustedes van a recibir cuando ya su solicitud está lista para ser presentada. Tras la certificación, como último paso para presentar su solicitud en el portal, haga clic en el botón azul, enviar, situado en la parte superior derecha del portal. Aparecerá una ventana emergente en la que podrá seleccionar Presenta y hacer clic en Guardar. Más arriba encontrará imágenes de estos pasos, y una vez realizando estos pasos, asegúrese de recibir un correo electrónico de confirmación del envío. Si no lo recibe, por favor, esté atento a comprobantes de su carpeta de correo, de su carpeta de correo no deseado. ¿Okay? Siguientes pasos. Una vez que haya recibido un correo electrónico de confirmación que su solicitud ha sido enviada, podrá acceder a la evaluación de salud empresarial para su negocio. Esta evaluación ayuda a su asesor empresarial a identificar los retos y oportunidades más acotantes para su empresa. La evaluación se divide en 4 categorías. Esas son la capacidad operativa de la empresa, la capacidad
de marketing, que es formalización, capacidad de gestión, capacidad financiera. Enfatizamos que complete la evaluación lo más antes posible. Esta acción puede tomar un promedio de tiempo de 30 minutos para completar. La evaluación no afecta a la elegibilidad para el programa. Por favor, sea lo más transparente posible, que será para el beneficio de su negocio, de manera que pueda aprovechar al máximo a los servicios que puede recibir a través de este programa. Durante la revisión de la solicitud, es importante que para evitar retrasos en la revisión de su solicitud, asegúrese de que sus documentos cumplan los requisitos básicos que figuran en la lista de comprobación de documentos. A continuación, se indican algunos aspectos a los que debe presentar especial atención para garantizar que su solicitud pueda ser revisada rápidamente por el equipo de LEDC. Los documentos que cargue deben ser claros y sin tachaduras. Por favor, no tache ninguna información en sus documentos. La información de los documentos solicitados debe ser revisados y esa información es necesaria para que nosotros podamos determinar si su pequeño negocio es elegible para participar en el programa. Y las solicitudes no pueden ser aprobadas con documentos redactados. Todos los documentos enviados se tratan con la máxima confidencialidad y se almacenan en una plataforma segura. ¿Okay? Entonces, los documentos que nosotros vamos a estar revisando son los documentos de formas 1040 y anexo C. Asegúrese de que han sido presentados ante el IRS, firmados y con fecha. Si no dispone de una copia firmada y fecha y con fecha, pueden obtener copias que son reconocidas como transcripciones de las declaraciones directamente por el departamento del IRS y pueden visitar la página web www.irs.gov para obtener esta información de las transcripciones. Para el formulario W9, asegúrese de que indique su número de EIN, por sus siglas en inglés, que es el número tributario empresarial, o su número de identificación personal, que puede ser el número social o el número de ITIN. No es necesario que proporcione ambos. El formulario debe de estar firmado y con fecha, y todos los campos obligatorios necesitan estar completados. Entonces, ¿qué es el promedio de tiempo para este programa? ¿Y cuáles son algunas fechas que deben de tener en mente? Fechas importantes. Primero que nada, nuestro lanzamiento para este programa será el diciembre 12, que es este martes que viene. Apertura del portal de solicitudes, y eso va a ser a las 10 a.m. Siguiente, en diciembre 21 del 2023, el portal va a cerrar para las solicitudes a las 4 p.m. de la tarde. En enero 2 del 2024, vamos a estar eligiendo hasta 250 empresas. Van a ser seleccionadas para participar en el programa. En el 16 de enero del 2024, vamos a abrir el portal para el siguiente grupo, y la apertura del portal de solicitudes se va a abrir a las 10 de la mañana a.m. En enero 26 del 2024, el portal se va a cerrar a las 4 p.m. Y en enero 29 del 2024, hasta 350 empresas van a ser seleccionadas para poder participar en la segunda
la segunda ronda de este programa. Si la oferta supera la demanda, solo estamos compartiendo con ustedes que, va a poder seguir un sorteo y puede visitar la página de iniciativas económicas del condado para que ustedes puedan obtener más información sobre ese proceso de lotería. De nuevo, si la oferta supera la demanda, ese es el proceso que nosotros vamos a hacer internamente de proceder con una lotería interna. ¿Cómo obtener ayuda con su solicitud? Puede recibir apoyo por el chat en vivo disponible a través del portal. Puede poner sus preguntas o mandar sus preguntas por el correo electrónico designado por nuestro equipo utilizando thrive@ldcmetro.org. También puede obtener más información y acceder para poder ver el seminario que va a ser compartido visitando la página web del www.ldcmetro.org. Y también puede visitar la página web del condado de Fairfax. Esta información vamos a seguir compartiéndola con ustedes para que ustedes puedan obtener y estar informados sobre este programa y cómo pueden aplicar. Si tienen algunas otras preguntas, vamos a estar compartiendo esta información para que se puedan comunicar con nosotros. Gracias a todos. Entonces ahora voy a presentar a mi directora de la organización para que ella pueda responder a otras preguntas que ustedes puedan tener. Bueno, muchas gracias, María. Mi nombre es Laura Bentley, también formo parte del equipo de LEDC y ahora estamos en el momento de recibir preguntas. Como hasta ahora no hemos visto ninguna pregunta llegar por el chat acá en esta sesión, solamente les quería agradecer por estar acá con nosotros para esta sesión y les quería recordar que si tienen cualquier pregunta durante el proceso de Thrive, que por favor nos pueden escribir al correo electrónico del programa y con gusto les podemos atender. El correo electrónico es thrive@ledcmetro.org, como habían visto ahí en la pantalla antes. Y vamos a ir cerrando la sesión ahora, pero estamos atentos y agradecidos para poder acompañarles durante ese proceso del programa. Así que estamos atentos para recibir sus aplicaciones empezando el día 12 de diciembre a las 10 a.m. Así que muchas gracias otra vez por la atención y estamos acá para ayudarles a recibir estos servicios a través del programa de Thrive para ayudar a su negocio a llegar al mejor éxito que puede tener. Otra vez, muchas gracias.